¿Ven toda la pantalla? Me imagino que sí. Si no, lo escriben en el chat, Emi, y a mí me avisa. Me parece que todos los que vean esta imagen se van a acordar de qué es esto. Esto es algo que ya no está más. Este es el mirador que levantó, según los datos que me pasó Sebastián Pérez Astuti, que en eso no porque anota todo en un cuadernito. Así que para saber cuándo era el momento en que fue el derrumbe, Supuestamente de áreas protegidas. y se va. Sí. Tiene algunos micrófonos abiertos. Estoy escuchando a varios, parece que estoy escuchando a Oscar y a Irene. Bueno, les decía, en la temporada 2011-2012 fue cuando se produce el derrumbe en Caleta Valdés y se levanta este mirador. En aquel entonces me pasó también, siempre he estado trabajando en Península, si bien en ese momento no estaba ejerciendo, sí he podido hablar con algunos de ustedes sobre esta situación en particular, y recuerdo que en aquel momento éramos todos ingenieros, éramos todos arquitectos, se nos ocurrían múltiples soluciones al cierre de ese mirador. O sea, lo único que pretendíamos que el mirador se abriera, obviamente, porque era uno de los miradores más importantes y quizás el que más uso tiene en Península Valdés. Yo mismo creo que en ese momento era medio arquitecto, medio ingeniero, y se nos ocurrían soluciones de que podemos hacer una escalera por acá y hacer un volado, y bueno, hay diferentes situaciones que se nos ocurrían que le exigíamos al Estado, que le exigíamos al gobierno, que implementara para la habilitación de este mirador. Bueno, resultó ser que unos meses después me tocó ser subsecretario de Conservación y Áreas Protegidas, y se me fueron todas las ideas que tenía como arquitecto, como ingeniero, como inventor de miradores, porque empecé a ver las cosas desde otro punto de vista. Empecé a tener en cuenta detalles que por ahí no tenía en cuenta antes, y de esto va la charla que vamos a tener hoy. O sea, por eso el nombre es Uso Público, la visión desde las áreas protegidas. Les voy a contar cómo es que vemos el uso público desde las áreas protegidas. No solamente voy a hacer referencia a la cuestión provincial, por ahí algunos lo saben, yo soy profesor de la Escuela de Parques Nacionales, de la Escuela de Guardaparques, donde dicto la materia Uso Público en Áreas Protegidas a los aspirantes a guardaparques, así que también les voy a contar un poco a nivel nacional cómo se vive el tema del uso público, y quizás a partir de esta charla pueda acercarles algunas respuestas a tantos interrogantes que hay a veces sobre qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Vamos a empezar con algo que a mí mucho no me gustan las definiciones, pero esta definición es necesaria por el contenido tan valioso que tiene. Es una definición clásica de uso público, que justamente lo define como un conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos que, independientemente de quién los gestione, deben ser provistos por la administración del espacio protegido, con la finalidad de acercar a los visitantes a los valores patrimoniales de este, de una forma ordenada, segura, y que garantice la conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a través de la información, la educación y la interpretación del patrimonio. Bueno, esta definición, así larga como está, es la más completa que hay de uso público, porque fíjense que generalmente nosotros tenemos en cuenta la última parte de la primera oración, que son los equipamientos. Después vamos a ver específicamente a qué nos referimos con equipamientos, pero un mirador es un equipamiento. Pero sin embargo, el uso público también involucra a los programas que elabora en las áreas protegidas para acercar, no solamente a través de los equipamientos, sino que a través de la educación ambiental, la interpretación, exhibiciones itinerantes, a los visitantes hacia el patrimonio. Y otro punto que es fundamental en esta definición, que dice, deben ser provistos por la administración del espacio protegido, con la finalidad, bla, bla, bla. Pero antes, fíjense que arriba dice, independientemente de quién lo gestione. Independientemente de quién lo gestione se refiere a que no necesariamente una actividad de uso público tiene que ser gestionada por la administración del área protegida. Y eso es algo que nosotros conocemos bastante, como por ejemplo cuando en Península Valdés hacemos avistaje de ballenas. El caso de avistaje de ballenas es justamente uno de los ejemplos a los que hace referencia a esa definición, independientemente de quién los gestione. Pero deben ser provistos por el gobierno.
De hecho, el avistaje de ballenas, aunque no lo parezca, es provisto por el gobierno. El gobierno es quien habilita, el gobierno es quien llama a licitación y quien otorga las concesiones y pone las reglas sobre las cuales se tiene que realizar esta actividad. Entonces, es el gobierno el que provee ese uso público, De pero arriba. lo gestiona un privado. Otro ejemplo que tenemos justamente abajo de ese es el caso de Iguazú. Iguazú es uno de los ejemplos más importantes que tenemos en Argentina sobre uso público gestionado por un privado. El modelo de Iguazú es uno de los modelos que mejor funciona, independientemente de las críticas que uno pueda hacer, de que si la concesión se hizo a mucho tiempo, si es una sola persona, si tiene el monopolio. Lo que sí les puedo asegurar es que el modelo de Iguazú es un modelo que funciona y que funciona muy bien, porque el prestador no solamente se ocupa de brindar algunas excursiones como el paseo por los altos, la flotada, sino que también administra el tren, hace el cobro de entrada y hasta se ocupa del mantenimiento de las pasarelas y de todos los equipamientos, limpieza de baños y absolutamente todo lo que tenga que ver con el uso público dentro del Parque Nacional. Entonces, es un modelo que realmente funciona y que es exitoso. Quien provee todo, porque por decirlo de una forma, el dueño de todas las actividades sigue siendo la Administración de Parques Nacionales, pero está gestionado por un privado. En el caso de Península Valdés, bueno, tenemos la Administración de Península Valdés, la que conocemos como la administradora. Es otro modelo, es un modelo que está muy bien visto por UNESCO, el hecho de tener una administradora con un directorio. Desde el punto de vista económico no es un buen modelo, no es el mejor modelo, hay que reconocerlo. El modelo de la administradora no es un modelo rentable, a diferencia del caso de Iguazú, que obviamente es un privado. En el caso de la administradora no es un modelo rentable, es un modelo en el cual no se puede sustentar solamente por el dinero de las entradas, sino que además a veces requiere de la participación del Estado provincial. Y así vemos distintas modalidades de uso público en las imágenes que les estoy presentando. Le puse los baños del Istmo porque es un equipamiento de uso público. La cartelería, los senderos, los centros de visitantes son equipamientos de uso público, las pasarelas, las áreas de camping. En algunas áreas protegidas hay bibliotecas, en algunas áreas protegidas nacionales también es un equipamiento de uso público. Las aulas de medio ambiente, donde se reciben a las escuelas y se dan charlas, también estos son equipamientos de uso público. Desde hace años somos muchos ya los que venimos pregonando que el uso público ayuda a conservar el patrimonio. Contrariamente a la visión que pueden llegar a tener algunos de que el turista es molesto, que el turista produce impactos, hay muchos que trabajamos justamente en el concepto de que el uso público ayuda a conservar el patrimonio. ¿Por qué decimos que ayuda a conservar el patrimonio? En primer lugar, porque ayuda a minimizar los impactos sobre el mismo. ¿De qué manera? Cuando nosotros tenemos un plan de uso público y en ese plan de uso público estamos considerando el contexto ambiental y social en el cual se encuentra el área protegida, sabemos exactamente a qué apuntar. Sabemos que no todo el público visitante es el mismo, que tenemos un público que va a ser simplemente recreación, que tenemos un público local, y que tenemos un público que es el turismo extranjero, el turismo nacional, y ese tipo de público requiere de programas específicos y requiere de una atención específica. Si vamos al caso vamos a hablar por ejemplo de Puerto Pirámide, sabemos que no es la misma actividad la que realiza una persona que viene del extranjero a hacer avistaje de ballenas, que la actividad que va a realizar una persona de Puerto Madryn de Trelew que va a comerse un asado el fin de semana a Puerto Pirámide o a Pardelas cuando estaba abierto. Entonces, son actividades diferentes y en los programas de uso público tenemos que considerar a esos dos tipos de público, porque los dos están haciendo uso público. Y generalmente le prestamos mucha más atención al visitante turista que a ese que viene a hacer recreación y que muchas veces es un generador de impactos negativos sobre el patrimonio. Otra de las razones por las cuales decimos que a través del uso público ayudamos a conservar es que también sirve para distribuir las cargas de visitantes.
Les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo bastante cercano que es Punta Tombo con sus combis. Cuando el sistema se pensó justamente para generar un espaciamiento, más allá de todos los contratiempos que eso genera. Fue bien pensado. O sea, la idea era justamente generar pulsos de turistas que iban ingresando a los senderos. Ahora, si realmente es eficiente, si realmente funciona, desde el punto de vista económico no es rentable para el área protegida. O sea, un área protegida, tener que hacerse cargo de vehículos no es para nada rentable, y eso obviamente se los digo desde haber estado del otro lado, de haber lidiado con la reparación de esos vehículos. Entonces, es un sistema que está pensado para distribuir la carga de visitantes, pero que desde el punto de vista económico no es rentable. También otra situación que podemos generar a través del uso público es direccionar el flujo de visitantes. Que un ejemplo básico es, por ejemplo, cuando los que han ido a San Lorenzo, cuando llegan a San Lorenzo y le dicen, bueno, vos primero almorzá y después andá al sendero. Esa es una forma de direccionar el flujo de visitantes. Eso se hace en algunas áreas protegidas. Por ahí no se hace tanto en las áreas protegidas nuestras, pero sí en otras áreas protegidas, cuando llega un grupo y se sabe que tiene más de una actividad para hacer, las personas que están administrando o los guardaparques lo que hacen es aconsejarle hacer primero una actividad y después hacer la otra, de manera tal de alivianar el peso sobre algún equipamiento determinado. Hay un ejemplo sobre el caso anterior, el de distribuir las cargas de visitantes. Así como en el caso de Punta Tombo se pensó en las combis, para los que conocen Iguazú saben que para ir a Garganta del Diablo tienen que tomarse el trencito. Bueno, el trencito justamente lo que hace es eso, es generar pulsos de visitantes. Entonces es otro ejemplo de cómo distribuir las cargas por diferentes sectores. También lo que hay que pensar es que el uso público tiene que estar pensado para conectar al visitante con el patrimonio. Conectar al visitante con el patrimonio es algo que se hace a través de la educación ambiental o la interpretación, de manera tal de que aquel visitante se convierta en un aliado para la conservación. Por eso es tan importante el uso público, porque a través del uso público lo que hacemos es generar aliados, gente que se enamore del patrimonio y que no solamente no produzca impactos negativos durante su visita, sino que además esa concepción de haberse enamorado, de haberse conectado con el patrimonio, pueda trascender a la visita que haga a otras áreas protegidas. Esa es otra de las razones por las cuales es tan importante el uso público en las áreas protegidas, porque si yo tengo un plan de uso público en un área protegida y busco, digamos, conseguir aliados en la conservación, yo sé que ese visitante que está llegando a Península Valdés, si primero visitó Península Valdés y después va a ir a Punta Tombo, y logré sembrarle esa semillita, esa conexión, ese enamoramiento con el patrimonio, sé que esa semillita de conexión la va a llevar después a Punta Tombo y viceversa. Entonces, soy un convencido que el uso público ayuda a conservar. Las áreas protegidas tienen que tener uso público. Por suerte ya cada vez son menos las áreas protegidas que no tienen uso público, después voy a hacer un párrafo aparte sobre eso, pero tengan de seguro que el uso público ayuda a conservar. Contrariamente a lo que muchos piensan, que el uso público impacta, el uso público cuando está mal manejado, impacta. Si está bien manejado y está bien planificado, ayuda a conservar el patrimonio. Es una herramienta de conservación. Un término que voy a utilizar y que van a escuchar en más de una oportunidad es el de vocación para el uso público. ¿Qué es esto de la vocación para el uso público? La vocación para el uso público es la aptitud de un espacio protegido o de una zona de este espacio protegido para permitir el uso público. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno piensa en un área protegida y va a crear un área protegida, una de las cosas que tiene que tener en cuenta es si ese lugar tiene vocación para el uso público, si es apto. O sea, si en ese lugar se va a poder hacer uso público. Es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Puede ser que no, puede ser la respuesta, no, creamos esta área protegida y no tiene vocación para el uso público. Se puede hacer también.
pero es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, la palabra vocación para el uso público, yo le encuentro dos acepciones. Una que es esta, la inicial, cuando vamos a empezar a trabajar con un área protegida, nos preguntamos esto, como nos lo preguntamos cuando creamos el área natural protegida de los altares. Y la otra acepción es aquella vocación para el uso público que persiste en el tiempo. O sea, si la administración, con el correr del tiempo, sigue persistiendo en esa vocación para que el uso público crezca y se desarrolle dentro del área protegida. Esto simplemente para que tengan una idea de cómo fue evolucionando el uso público con el correr de los años, así como fue evolucionando el concepto de áreas protegidas y el manejo de las áreas protegidas, también lo ocurrió con el uso público. Si pensamos en las primeras áreas protegidas, que fueron las que se crearon en Estados Unidos, entre 1870 y 1940, la función que tenía desde el punto de uso público era el esparcimiento y el disfrute contemplativo. Ir a ver paisajes, ir de picnic el fin de semana, de camping, es el principal uso que tenía, y el papel de la administración se limitaba a facilitar el acceso, de que la gente pudiera llegar a los mejores puntos panorámicos, los mejores bosques, donde pudiera pasar el fin de semana, o donde pudiera pasar el día. Ya en 1940 a 1970, empiezan a ver que el uso público también tiene que tener una función educativa. Esto viene de la mano de que el esparcimiento y el disfrute no alcanzaba para conservar. Justamente lo que veníamos hablando antes. El hecho de que la gente visitara y fuera a hacer picnic y con el desconocimiento de lo que sí podía producir un impacto, terminaba generando que la gente tenía comportamientos que no iban con el área protegida, entonces, digamos, empieza a verse que el área protegida también tiene que tener una función educativa, y la administración, justamente lo que se hace es empezar a fomentar las primeras actividades de educación. Les cuento como dato anecdótico que nosotros acá, bueno, hablamos de interpretación del patrimonio hace unos 25 años más o menos, pero en el año 1953 la Dirección de Parques Nacionales de Estados Unidos ya tenía un área de interpretación del patrimonio, o de interpretación ambiental, como le llamaban en aquel momento. Ya entre 1980 y 1990 se incrementa lo que es la función de educación e interpretación. En Argentina ya se empieza a hablar de interpretación en la década del 90, y es cuando se da el mayor desarrollo de equipamientos recreativos y educativos como elementos de educación. Te estoy escuchando, Emilia. Entonces empiezan a desarrollarse senderos, paneles informativos, paneles interpretativos, y así llegamos a 1990, al 2000, que es donde se desarrollan los primeros estudios sobre visitantes y afluencia e impacto, donde ya se empieza a considerar al uso público de una manera más profesional, se lo empieza a llamar uso público, de hecho. Se hacen evaluaciones sobre lo que producen los visitantes, y se empiezan a desarrollar también planes de uso público. Y además también se le da una oportunidad a la iniciativa privada para gestionar equipamientos, que es lo que veníamos hablando. Si bien acá ya se venía haciendo lo que es el avistaje de ballena, en algunos parques nacionales empezaban a desarrollarse otro tipo de actividades, o que la gente pudiera llegar con un bus o con un camión a un lugar determinado, caso Talampaya, por ejemplo, para que también la actividad privada estuviera más presente. Ya del 2000 hasta la fecha, el uso público hoy ya se lo toma como un motor para el desarrollo socioeconómico. O sea, ya se piensa que el área protegida tiene que generar beneficios económicos para la comunidad. Y al uso público, obviamente, como les estaba diciendo, se lo toma como una herramienta de conservación. Si ustedes en algún momento leen la ley de creación del área natural protegida de los altares, van a ver que de los 5 o 6 objetivos que tiene la ley, un objetivo habla
meramente de los aspectos naturales y culturales, y todos los demás objetivos se relacionan con el tema del uso público y la cuestión social. Porque hoy en día prácticamente no se puede contemplar un área protegida que no genere un beneficio económico a la población circundante o a la población que vive dentro del área protegida. ¿Por qué aumentar la oferta de uso público? ¿Por qué aumentar la cantidad de equipamientos? ¿Por qué hacer más miradores, o hacer pasarelas, o hacer centros de visitantes? Bueno, hay diferentes aspectos que podemos tener en cuenta. Uno es el aumento de la demanda. O sea, la demanda ha aumentado de tal manera que los equipamientos actuales no alcanzan, hay una gran congestión de gente, y si bien el equipamiento se puede ver, no, digamos, se puede ver en buenas condiciones y no va a ser impactado por la cantidad de gente, sí disminuye la calidad de la visita. Un ejemplo de eso, así como les pongo un buen ejemplo de Iguazú, también les puedo poner un mal ejemplo de Iguazú. Ustedes van en Iguazú en plena temporada y digamos que la fauna y la flora, más allá de aquellos que le dan de comer a los cuatíes y a los monos, digamos que la fauna y la flora local no se va a ver altamente impactada porque va mucha gente, porque la gente está contenida dentro de ese corralito que son las pasarelas, pero sí disminuye la calidad de la visita. O sea, no es lo mismo estar tranquilo, disfrutando del paisaje, haciendo observación de aves, las tortugas y todo lo que uno puede llegar a ver, que si tiene una procesión de gente rodeándolos. Entonces, el aumento de la demanda, por más que los equipamientos se la banquen, es uno de los motivos por los cuales se puede aumentar, digamos, la oferta de uso público. Otro, como lo vimos, el tema de la distribución de la carga, que también puede ir de la mano del aumento de la demanda. Otra razón es para generar mayores oportunidades. A veces, sin generar un alto impacto sobre el patrimonio, se pueden generar más oportunidades para que más personas puedan verse beneficiadas por las actividades de uso público. Y otra, por ejemplo, son las temáticas excluidas. ¿A qué me refiero con temáticas excluidas? Cuando después de mucho tiempo de existir el área protegida, nos encontramos que hay determinados temas que no tocamos. Ha pasado con algunas áreas protegidas, donde, por ejemplo, se hace uso público solamente con cuestiones que tienen que ver con la fauna, pero nunca se le dio tanta importancia a la flora o al patrimonio geológico. Entonces se desarrolla algún equipamiento, que puede ser una pasarela o un sendero, lo que sea, para acercar a la gente a estas temáticas excluidas. Obviamente que todo esto que tiene que ver con aumentar la oferta de uso público, deberían estar contemplados dentro de un plan de uso público. Es decir, que un plan va a contemplar aquellas acciones futuras. En un plan uno pone todo lo que va a hacer en el momento y todo lo que va a hacer a largo plazo, o lo que va a hacer si aumentara la demanda de los equipamientos. Es decir, lo ideal sería eso, que existiera un plan. Entonces, en ese plan uno sabe que cuando empieza a desarrollar equipamientos en un área protegida, no está tirando toda la carne al asador, sino que hay determinados equipamientos que los va a desarrollar a futuro en caso de que pasara alguna de las cuestiones que les acabo de mencionar. Acá les hice unos grafiquitos como para que vean cómo es la oferta de uso público, las ofertas nuevas de uso público, de actividades, equipamientos, a medida que se va desarrollando un área protegida. Este es en el caso de que un área protegida X, que se crea, no tiene uso público antes, anterior a la creación del área. Entonces, al principio, el área protegida tiene un desarrollo bastante elevado de actividades de uso público, entra en una meseta y luego empieza a tener como algunos impulsos de crecimiento que son por las razones que les mencioné antes. Aumento de la demanda, se vio que se puede llegar a generar más ingresos económicos a la población local. Entonces, a medida que se van dando estas situaciones, va aumentando la oferta de uso público. Algo similar ocurre con un área protegida en la cual ya existía uso público, es decir, un lugar donde la gente ya iba a hacer turismo y después se crea el área protegida. Entonces ocurre algo similar.
en la medida que se dan las condiciones que antes vimos, puede ser que se desarrollen nuevos equipamientos y aumente la oferta nueva de uso público. Acá vemos un caso donde la curva se inclina hacia abajo. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Es un área protegida que se crea, se generan nuevas oportunidades de uso público, luego aumenta la demanda o por lo que sea, se desarrollan nuevos equipamientos y después fíjense que la curva empieza a decrecer. ¿Y esto qué ocurre? Bueno, acá tenemos, vamos a poner ejemplos, esto es un área protegida X, acá tenemos un derrumbe, entonces cerramos el mirador, en la flecha siguiente tenemos un camino que se cortó y no se reparó el camino, en la flecha siguiente tenemos un mirador que se rompió y se volvió inseguro y no se lo reparó. Entonces la oferta de uso público, en vez de crecer o mantenerse estable, empieza a disminuir. Si comparamos la condición ideal, que es la de la línea azul, con la condición que a veces ocurre, que es la línea verde, fíjense que la condición ideal es que persista la vocación para el uso público, más allá de que el área se creó con vocación, pero que esa vocación persista, y no que esa vocación para el uso público vaya disminuyendo. Porque además, dentro de las consecuencias que vamos a tener, es que ahí sí se van a producir impactos porque se van a ver saturados los equipamientos que quedan en pie o que están habilitados. Acá les voy a proponer, hagamos un mirador nuevo, que es lo que a veces se nos ocurre, a veces lo que nos preguntamos, bueno, vamos a hacer un mirador nuevo acá. ¿Por qué no hacemos un mirador nuevo acá, que este lugar está espectacular? Y yo lo que quiero ahora sí, bien más técnicamente contarles qué es lo que tenemos en cuenta desde un área protegida, desde la administración de un área protegida, antes de encarar la construcción de un mirador nuevo. Fíjense, primero que vamos a tener en cuenta es si la categoría de manejo del área protegida lo permite. Primer paso a tener en cuenta. Esto es simplemente como recordatorio, muchos de ustedes ya lo conocen, hay 6 áreas, hay 6 categorías de área protegida que se manejan por convención, son las categorías de manejo de la UICN, hay una sola que no permite las actividades de uso público, que es la 1A, que es la Reserva Natural Estricta, y les cuento que años después se creó la 1B, Área Natural Silvestre, donde sí se permite, y que en el caso de la Argentina, algunas reservas naturales estrictas pasaron a ser 1B justamente para poder tener uso público, ¿sí? Y después las otras categorías sí lo tienen. Pero lo primero que vamos a tener en cuenta es si la categoría lo permite. Y ahí me van a aparecer 2 cuadritos. ¿Sí o no? Cada vez que caiga en un circulito, en un cuadradito rojo, perdón, me quedo ahí y el mirador no se puede hacer. Entonces, si la categoría no lo permite, no se hace el mirador y ahí se terminó. Ahora, si la categoría de manejo permite, entonces lo que voy a tener en cuenta es si la zonificación me permite hacerlo en ese lugar. La zonificación es un apartado de los planes de manejo de las áreas protegidas que me van a determinar qué actividades se pueden hacer o no en distintos lugares del área protegida. Si la zonificación no me lo permite, listo, nos quedamos ahí, el mirador no se hace, pero puede ser que la zonificación sí lo permita. Entonces, la tercera pregunta que me voy a hacer es, ¿se pone en riesgo el patrimonio? Si el patrimonio no se pone en riesgo, voy a seguir avanzando, pero puede ser que sí se ponga en riesgo el patrimonio. En este caso, fíjense qué interesante, y esto vamos a volver después más adelante, yo me puedo preguntar si se pone en riesgo por la modalidad de uso. Y ahí tengo 2 alternativas. Si no se pone en riesgo por la modalidad de uso, quiere decir que de todos modos el patrimonio va a estar en riesgo, ahí me quedé, no sigo avanzando. Pero puede ser que sí, que sea por la modalidad de uso. Entonces, en ese caso, me voy a preguntar si se puede adecuar la modalidad de uso. Por ahí no se puede. Por ahí la única forma es llegar con un vehículo, la única forma es llegar con un bote. No hay otra forma de acercarse al patrimonio, de hacer uso público de ese patrimonio. Entonces, si no se puede adecuar, ya está, me quedé en el no y no se hace el mirador. Ahora, si se puede adecuar, voy a pasar a la siguiente pregunta, que es si es seguro para las personas. Entonces, si no es seguro para las personas, ahí nos quedamos, pero si es seguro para las personas, entonces ahí sí puedo llegar a avanzar.
¿A qué me refiero con seguridad de las personas? Esto es algo que tenemos muy en cuenta desde las áreas protegidas. Entonces, hay que ser sumamente cuidadoso con todo lo que tenga que ver con la seguridad de las personas. Si vamos a la cuestión local, les voy a dar un ejemplo que por ahí algunos conocen, otros no. En el caso de Punta Tombo, un crucero, en la época que yo era subsecretario, vieron que en Punta Tombo, alguna que otra tabla por ahí, a veces por el mismo clima, se levanta, se tuerce. Un turista, un varón extranjero norteamericano, se lleva por delante la tabla, se cae al piso, se rompe los dientes, y tiempo después nos llega a nosotros una factura del odontólogo de Estados Unidos por $12.000. Obviamente no tuvimos problemas porque calculo que sigue siendo así, pero en aquel momento todas las áreas protegidas estaban aseguradas, así que se hizo cargo la aseguradora. Pero fíjense que los juicios a las áreas protegidas es algo que ocurre y por eso nos tomamos muy en serio todo lo que tenga que ver con la seguridad. Esto que están viendo son unas capturas de pantalla de un proyecto con el cual trabajé hace muy poco, un sendero, para que vean todas las cuestiones que tenemos en cuenta, los cuadros y las evaluaciones que hacemos sobre el sendero para poder determinar si hay probabilidad de que la gente sufra algún accidente o no, y cuáles son las acciones que deberíamos tomar ante un desbarrancamiento, animales silvestres, vientos fuertes, deshidratación, bueno, asaltos, extravíos, etcétera, etcétera. O sea, todo esto, hay una serie de evaluaciones que se hacen, son matrices, planillas, cuadros, para poder determinar si el equipamiento que queremos desarrollar es seguro para las personas o no. Entonces, vamos a suponer que sí es seguro para las personas, que se puede hacer, y nos vamos a preguntar si podemos garantizar la seguridad a largo plazo, ya sea para el patrimonio o para la gente. Es decir, si tenemos los medios para hacer control, monitoreo, mantenimiento a largo plazo de ese equipamiento como para garantizar la seguridad. Vamos a suponer que sí. Entonces, otra cosa que muchos desconocen y que para determinados equipamientos hay que hacer es un estudio de impacto ambiental o una evaluación de impacto. Entonces, esa es otra cosa que me tengo que preguntar. ¿Lo necesito? Un estudio ambiental, les cuento, es el estudio que hace el interesado en desarrollar el equipamiento, que puede ser un privado o puede llegar a ser el Estado. En el caso que sea un privado, la ley provincial lo que dice es que el privado se tiene que hacer cargo del estudio. Un estudio de impacto, perdón, una evaluación de impacto ambiental es la que hace el Estado sobre ese estudio. ¿Se entiende? O sea, el privado presenta un estudio que demuestra que puede desarrollar esa actividad. Ese estudio luego va a ser evaluado por el Estado, que es la evaluación de impacto ambiental. De acuerdo a la magnitud que tenga ese equipamiento, puede llegar a ocurrir que no sea necesario hacer un estudio de impacto ambiental y que simplemente con una evaluación de impacto hecha por el mismo Estado es suficiente. Si hay que hacer un estudio de impacto ambiental, también lo que me voy a preguntar es si puedo afrontar el costo, porque hacer un estudio es bastante costoso. Entonces, ¿puedo hacer el estudio? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Y si lo puedo hacer, si puedo afrontar el costo, la puedo afrontar el costo de la obra. Y acá es donde se frenan muchos de los proyectos. O sea, ¿cuánto sale la obra? ¿Puedo hacerme? Bueno, si no puedo hacerme cargo, no hacemos el mirador nuevo. Si me puedo hacer cargo, hacemos el mirador nuevo. Entonces, fíjense que cuando decidimos hacer un mirador nuevo, no es tan sencillo como decir, hagámoslo, pongamos unos postes, una madera y lo hacemos. Ahora, ¿dónde entramos nosotros, los guías de turismo, en todo esto? Fíjense en este cuadro, esta parte que dice, es por la modalidad de uso, se puede adecuar. Muchas veces la modalidad de uso, los que garantizan que el patrimonio no se va a ver impactado, es justamente la presencia del guía. Entonces, esa es una herramienta que debería poder el Estado, sobre todo en una provincia como la nuestra, donde hay obligatoriedad de ingresar con guía ante una cantidad determinada de pasajeros. Entonces, se podrían desarrollar nuevos equipamientos con la condición de que ingresen con guía, porque el guía es el garante de que la modalidad
no pone en riesgo a el patrimonio. ¿Cuál es el rol del guía de turismo? Esto ustedes lo saben, pero yo les voy a decir cuál es el rol desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de las áreas protegidas. ¿Por qué es importante para nosotros la figura del guía de turismo? Primero porque ayudan a cumplir los objetivos comunicacionales del área protegida. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son? Bueno, si no hay un plan de comunicación de un área protegida, es difícil que haya objetivos comunicacionales. Muchos planes de uso público de algunos parques nacionales ya contemplan objetivos comunicacionales, es decir, ¿qué quiero comunicar yo como administración del área protegida a los visitantes? Y los guías tienen que comunicar eso, más allá de todo lo demás que comuniquen, pero los guías tienen que ayudar a cumplimentar esa comunicación desde el área protegida. Otra función importante para nosotros es que los guías de turismo velan por el cumplimiento de las normas por parte de los visitantes. Otra de las situaciones que también es muy favorable es que colaboran en la identificación de novedades sobre el patrimonio y otros equipamientos. Sería deseable que hubiera en las áreas protegidas un libro de guardia y que el guía de turismo, después de recorrerla, si tiene alguna novedad que registrar, lo pueda registrar. Hay un clavo suelto, hay una madera que se aflojó, hay una baranda que se está desoldando, o sea, todas esas novedades, así como, por ejemplo, que yo sé que la mayoría de ustedes lo hacen, vita al animal, y eso sirve para el registro, para que el guardafauna después, o el guardaparque, lo pueda escribir en su libro de guardia. Y después, otra cuestión que no les va a gustar, pero bueno, es como lo vemos desde las áreas protegidas, el guía de turismo es sancionable de manera efectiva. Yo a un turista le hago un acta de infracción y anda a saber si algún día la va a pagar. En cambio, los guías de turismo son sancionables. Entonces, nos pueden ayudar a las tres cuestiones anteriores y muchas más, porque además, si no cumplen con eso, se los puede sancionar. Y se los puede sancionar de manera efectiva. Porque ustedes saben que si se los días de trabajo, entonces directamente si está sancionado no puede ingresar al área. Entonces, o a través de una multa que no le queda otra que pagar para poder seguir trabajando. Yo sé que no es muy simpático, pero esto se trata de contarles a ustedes cómo se ve el uso público desde las áreas protegidas. Entonces, el desarrollar actividades para los visitantes no tiene por qué contraponerse con la conservación del patrimonio, y estoy convencido que los guías de turismo tendrían que ser mucho más utilizados de lo que son para hacer un manejo responsable de las áreas protegidas.